Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos a su programa. ¿Te lo ¿Lo dijeron dijeron o o lo lo investigaste? investigaste? Pues ese es un honor estar aquí con ustedes, aquí compartiendo la palabra del Señor y esperamos, ¿verdad?, que estén listos para otro programa más y que esperamos, como siempre, que sea de bendición. Y con ustedes, mi hermano Samuel. Amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos, todos los que nos están sintonizando. El día de hoy también quería mandar un cordial saludo. Siempre me gusta mandar un cordial Ujú. saludo a todos los de mi ranchito de Juan Amén, Lucas, amén. Guanajuato. Amén. Que nos sintonizan en este momento. Y o por tal vez que nos puedan sintonizar más adelante, ¿da? Ya cuando tal vez no estemos en vivo. Pero les mando un cordial saludo a ellos y a todos los que nos sintonizan. Amén. Amén. ¿Y el hermano? Miguel Juárez, que Dios les Amén. bendiga y un saludo también para todos los que están escuchando y que se sintonicen, que se conecten para que tenga más, que se extienda esto, ¿verdad? Para la Amén. gloria de Dios. Amén, Amén. amén. Pues bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar, como ya vieron ustedes ahí el tema, que vamos a estar continuando con este tema que es la hermenéutica, ¿verdad? Que aprendiendo a interpretar la Biblia y como al principio o el primer programa que hicimos, ¿verdad? Hablamos que es de mucha importancia aprender la hermenéutica. ¿Por qué, mi hermano Sammy? Porque es como uno puede manejar bien la palabra de Dios. Uno tiene que saber manejar la palabra de Dios. Y sabe, un versículo que venía a mi mente cuando estábamos hablando de Ajá. esto es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Era un consejo que Pablo le daba al Ujú. joven Timoteo, ¿no? Ajá. Y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Y es que muchas veces, la triste realidad, hermano, es que muchas veces no manejamos bien la palabra de la Ujú. verdad. Muchas veces Pablo también le decía a Timoteo que se presentara como un obrero que no tenía de qué avergonzarse, por causa de que si tú no usas bien la palabra de Dios, cuando te presentes delante de Dios, va a haber algo por lo cual te avergüences. Entonces es un consejo que Pablo le daba a Timoteo y que nos da a nosotros, Amén. que usemos bien la palabra la palabra de Dios. Y es la hermenéutica una gran herramienta que se necesita el día de hoy para todos los que predican, enseñan. ¿No? Amén, no, sí, pues esta enseñanza ha sido de bendición, ¿verdad? Para muchos y de hecho la otra vez que hicimos el programa, sí nos comentaron algunos hermanos que pues si se podían hacer después otras enseñanzas, ¿verdad? Porque sí, sí, fue de edificación, mi hermano Miguel. ¿Cómo Sí, ve, mi hermano? ¿Qué puede decirle a los hermanos? bueno, yo lo que siempre les he dicho a todos los hermanos y hermanas es de que es bien importante que sepamos interpretar la palabra porque de allí vas a la enseñanza. Acuérdense que el Señor Jesús decía que Él enseñaba y Ujú. siempre sus predicaciones y sus enseñanzas era enseñarle al pueblo lo que hablaba la palabra de Dios. Y por eso yo siempre me gusta escuchar las predicaciones que te enseñan algo que tú no logras entender o algo. No es simple el hablar y hablar por hablar, sino que es que enseñes a la gente, pues porque es del modo que captas la atención. La palabra del Señor dice que Jesús era un gran, hablaba de una manera que captaba la atención, de ahí viene la palabra homileo, que era Ujú. la forma de hablar, y que esa forma de hablar captaban la atención de la gente, por eso la gente se quedaba así hasta con la boca abierta, Ujú, literal. ujú. O sea, ¿cómo es que tiene tanta sabiduría él? Pero era que era un gran maestro, y por eso el día de hoy yo insto a la gente, le llamo a la gente que aprenda cómo interpretar la Biblia para que pueda de esa manera enseñar y cuando vengan que demanden de vosotros alguna cosa, ya sabe de lo que está hablando, por ende, no lo van a, como decíamos así vulgarmente, no lo van a tapar, Ujú, sino que usted sabrá cómo Ujú. defenderse. ujú. Y Amén, como el amén. hermano hablaba acerca rápidamente, Sí, hermano, sí, como sí, el sí. Sí. hermano hablaba de Timoteo, en Esdras también hablaba acerca de cómo inquirir en la palabra. Y bueno, ahorita antes de que empiece, hermano, o que le voy a preguntar acerca de quién era Esdras, Ujú, porque, ¿verdad? A lo mejor muchos no hemos escuchado tal vez de él, ujú. pero fíjense que algo que también nosotros hemos dicho siempre, ¿verdad? No es de que, pues, nosotros seamos, ¿verdad? Como dicen, los que sabemos mucho, ¿verdad? Pero lo poco que el Señor nos ha dado, nosotros lo compartimos, ¿verdad? Lo hacemos con amor y, como dijo aquí, con diligencia, Ciencia. ¿verdad? Ahora, también estamos en un tiempo donde estamos en el tiempo del conocimiento. Tenemos muchas herramientas donde tú puedes ir a buscar, ¿verdad? Y como dicen, por enseñanza y por información de la palabra del Señor,
no hay excusa, ¿verdad, hermano No, Sammy? amén, amén, exactamente, hermano. Yo también, algo rápidamente nomás que quiero decir es que les invito a todos los que nos están sintonizando que agarren su libreta, papel y lápiz, porque como siempre les digo, no todo lo que escuchamos muchas veces se nos queda grabados en la mente y es necesario muchas veces hacer apuntes y especialmente ahorita que vamos a ver este tema de la hermenéutica, que es algo de sumamente importante en la iglesia, pero que no se escucha, no se escucha mucho en la iglesia. Amén, amén. Bueno, hermano Miguel, creo que usted dijo algo de Esdras. A ver qué nos quiere comentar. Bueno, Esdras era, era un profeta de la antigua y era un escriba, un intérprete de la ley, Ujú. que se encontraba en el exilio, es contemporáneo con Jeremías, y dice que cuando él le llegó la palabra que se encontraban en el exilio, cuando le llega la palabra del Señor, él empieza a indagar en la palabra y Ujú. encuentra en Esdras encontramos 7 y 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, Esdras tiene 3 puntos bien interesantes que son, había preparado su corazón, o Amén, sea, amén. preparó su corazón para estudiar la palabra, dice, para inquirir es estudiar, es investigar, Investigar. investigar la ley de Jehová, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y para cumplirla. Ujú. Algo bien interesante, era él, puntos principales eran estos, preparar su corazón, investigar en la palabra, como dice el encabezado del programa, Amén. dice, y para cumplirla, pero otra cosa era para enseñar al pueblo. Amén. O sea, nosotros como pueblo tenemos que, toda persona, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Ujú. Y de prepararnos de una manera correcta para poder interpretar interpretar la palabra, que era lo que hacían antiguamente. Los Amén. intérpretes de la ley eso hacían, interpretaban, porque la demás gente escuchaba. Entonces, los puntos que estamos tocando es preparar un corazón, inquirir la ley y cumplirla principalmente, porque tenemos que tener un ejemplo nosotros, pero lo Ujú. otro es enseñar al pueblo, al pueblo que nos está escuchando sus estatutos y decretos. En la Amén. Biblia hay estatutos que son como leyes que tenemos que seguir. Y hay Amén. otros que son decretos que tenemos que obedecer. No hay como que si tú quieres o no quieres. Son Ujú. decretos de Dios que los tienes que obedecer. Y estatutos son como la ley de aquí donde vivimos nosotros en este pueblo. Tiene los estatutos que es para que el pueblo viva mejor. Que son ordenanzas que tienes que obedecer. Ok. Entonces, si todos esos, tenemos que obedecer todos esos puntos, nosotros como siervos de Dios, y de ese modo enseñarlos. Por ejemplo, si un policía Ujú. es uno que resguarda la ley, si se hace falto de la ley, él mismo está faltando a lo que él está A su enseñando, función, a su función. a su función, ¿verdad? Entonces nosotros como siervos, si faltamos a un estatuto, a una enseñanza o malinterpretamos, eh, no hacemos bien la hermenéutica, entonces estamos faltando a algo y por lo tanto vamos a mal enseñar. Entonces, como le decía al policía, si una persona ve a un policía faltar a la ley, Ujú. dice, pues acabo de falta, yo también. Así es. Entonces, de eso es lo que se trata la hermenéutica, de obedecer, de enseñar, y etcétera, hermano. Amén, ¿no? Pues gloria a Dios, hermano. Y fíjese que ahorita de lo que está usted diciendo de acerca de que debemos estar preparados, debemos de recordar, ¿verdad? De que cuando uno también predica la palabra, le está predicando la palabra a estas almas. Y si les enseñas mal, ¿qué es lo que va a pasar? Mal Pues aprende. se van a, Las puedes desviar. se Las pueden puedes desviar, ¿verdad, hermano Sam? Exactamente. Sí, y como dice la palabra, mayor condenación tendrán aquellos, o tienen aquellos que enseñan la palabra de Dios, Sí, mayor condenación tiene uno. así Por Por, es. eso, ¿no, verdad? por eso decía la misma palabra dice que no os hagáis muchos de vosotros maestros, Maestros. porque recibiréis mayor condenación. La palabra habla así porque si tú enseñas mal para engañar a la gente, pues obviamente tú Ujú. enseñas mal y vas a traer a la condenación a la gente y tú mismo te condenas. Así es. Y fíjese que es algo que también aquí se me vino cuando usted estaba leyendo sobre de Esdras. Recuerde que ahí en Nehemías 8, sí, en Nehemías 8 dice, Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios
claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, eso también a mí pues es algo como que ayuda a lo que usted está diciendo, ¿verdad? De que Esdras estaba preparado, era una persona preparada que, como dijo usted, inquirió en la palabra del Señor para enseñarla de modo que la entendieran, ¿verdad? No dijo sus palabras, sus consejos o su propio entendimiento. Exacto. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra la hermenéutica? Es darle la justa interpretación al texto, que era lo que hacían los escribas, los maestros de la antigüedad. Ujú. Jesús le reclamaba a los escribas y fariseos porque malinterpretaban la Biblia. Entonces, así como Esdras y como otros de Nehemías y muchos, Ujú. Jeremías, aplicaban la palabra, la aplicaban de tal manera que el pueblo pudiera entender, ¿verdad? Porque, hermanos, dice la misma Biblia que la palabra no está escrita con palabras que no puedas entender. Ujú. Está escrita de una manera fácil, Sencilla. con gente sencilla, con una cultura del vulgo, muchos de ellos, y otros eran maestros y doctores, etcétera, Ujú. pero fue escrita de una manera que la pudiéramos entender. Muy bien. Y se podría decir que no, si uno mira, bueno, yo lo que he tenido también me parece que es en Pedro, ¿no? Cuando habla Ujú. de cuando la palabra no fue traída por voluntad humana, sino por Ujú. hombres de Dios, hombres siendo inspirados por Dios. Hay algo que a mí me llega mucho la atención, es que muchos de ellos, la mayoría de ellos Ajá. fueron pastorcitos, otros pescadores, personas comunes. Y es que muchas veces no necesitamos, se puede decir, o sea, no hay palabras extravagantes para que no entendamos. Ujú. Todo es humildemente, entendemos todo, Sencillas. sencillas. Ujú. También eso es lo que podemos mirar del libro. Sí, dice la Biblia que son palabras sencillas, entendibles, pero que, mire, si nosotros no sabemos leer, no vamos a saber interpretar. La misma palabra del Señor Jesús dijo que no se le iba a cambiar ni una coma ni un tilde. Ujú. ¿Por qué? Porque si usted le pone una coma donde no la lleva, le pone un punto donde no lo lleva, le está dando otra interpretación diferente a la Biblia, Ujú. que es lo que pasa con algunas sectas o religiones que interpretan la Biblia a su manera. Le dicen que no es el Hijo de Dios, cuando está diciendo claramente el Hijo de Dios, Así o es. Oh, Dios. dice, o no, o estarás, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, cuando el Ujú. mismo Señor le dice, estarás hoy conmigo Así en el es. paraíso. Entonces, se fija, es una mala interpretación que hace que el oyente sea confundido o llevado a otra doctrina. Entonces, es bien importante que le demos esa justa interpretación a la Biblia para que podamos llevar a la gente, al que escucha, a la verdad. Si no, le Amén. vamos a enseñar mentira. Exactamente. Bueno, algo que viene ahorita que dijo eso, hermano, fíjese que con que tan simple y tan cierto, con que le cambies una letra de minúscula a minúscula, ya allí podría decir, ahí podrías caer en un grande Error. tales como los que vienen a mi mente ahorita son los testigos de Jehová, que dicen en Juan capítulo 1, 1:1 que Jesucristo es un Dios, Un Dios. no Dios. Y allí, pues ya básicamente ellos están desechando completamente una doctrina fundamental en el Y cristianismo. lo están bajando de autoridad al Señor. Ujú. Porque incluso hay mucha gente, y para los que escriben a veces en las redes sociales, a veces a lo mejor lo dicen sin intención y lo ponen con D minúscula Sí, Dios, así es. cuando siempre el pronombre, el nombre personal va con mayúscula. Con mayúscula, exactamente. Exactamente. Entonces, son cosas sencillas que si no le pones atención, desvías totalmente un mensaje, desvías totalmente una interpretación de la Biblia y de ahí le estás faltando a Dios. Aunque lo hagas inocentemente, Ujú. pero inocentemente eres culpable. O sea, También. tenemos que tener mucho cuidado porque esta es palabra de Dios. Como decían los antiguos, esta es palabra de Dios. Amén. 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 Y pues algo también importante pues acerca de esta enseñanza es de que sabemos, ¿verdad?, de que cuando el Señor, como dice su palabra, el que Él llama, Él va a capacitar. Entonces, muchas veces no es algo difícil, no es ¿cómo le podría decir? Como una carga de que usted se prepare. O sea,
de una u otra manera, si el Señor te llama, Él, de una otra manera, Él te va a poner los medios, te va a poner todo, o sea, o ese deseo, ¿verdad? Porque muchas veces, hoy en día, fíjense, me gustó una imagen, ya que subieron una vez en las redes sociales, que dicen que hoy en día quieres tú estar como predicando, pero te brincas El proceso. el proceso, ¿verdad? Pero, como te digo, si el Señor te llama, Él te va a preparar. Exacto. Amén. Bueno, bueno, hermano, y también algo añadiendo a lo que usted dijo, es que en el internet hoy en día ya hay todo. Ya hay Ujú. todo para aprender. Digamos, el que no quiere aprender es porque en sí no quiere. Así honestamente no quiere. O Ujú. no hace el tiempo para aprender. Porque hay ahí en internet comentarios, hay Biblias de diferentes versiones, hay diccionarios. Y déjeme decir, y todo es gratuito. Ya el que no quiere es porque no quiere en sí. Y otra cosa es que hasta el mismo libros de hermenéutica, de homiléutica, hay en el internet. Y Amén. gratuitos, PDF, nomás de que los bajes. Pero muchas veces no hay que ser honestos, muchas veces a la gente no le interesa y por eso han salido sectas como los testigos de Jehová o como los mormones, Mormones, todo eso, como por malinterpretar la palabra o por cosas que... o torcela y la gente que no estudia pues cae redonditos, se la Exacto. comen. Entonces, fíjese, usted había traído un punto de que eh, en el Nuevo Testamento vemos a Timoteo, Amén. Ujú. que la historia lo dice como también otro hermeneuta, o el Pablo, cuando le Pablo. enseña a Timoteo, que le dice puntos en segunda Timoteo 3:16, si lo puede leer, hermano. Sí, sí, segundo de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, amén. Ujú. Vamos al nombre de Cristo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y bueno, hermano, aquí podemos mirar que Pablo, el hermeneuta, se puede decir, Pablo se puede Ujú. decir las bases para lo que era la palabra de Dios, para qué era. Y pues aquí nos dice varias de esas razones. Una de ellas es enseñar. La palabra de Dios te instruye, te guía por el camino correcto, pero también te redarguye. En otras palabras, te confronta con Amén, tu sí, es pecado. verdad. Y la otra te corrige. Amén. Corrige, en otras palabras, no solamente dice por qué es lo que estás haciendo mal, sino te da la La solución a respuesta, tu ¿verdad? problema, como decía Jesucristo. El que roba, ya no robe más. Amén. El que robe, ya no robe más. Y te instruye en justicia. Amén. Te ayuda, te dirige a hacer lo recto, en otras palabras. Sí, son 4 puntos que los vemos allí y que esos 4 puntos usted los encuentra en la Biblia, en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento Ujú. en el Nuevo Testamento, porque la Biblia siempre son los puntos que tiene, es llamar al pueblo al arrepentimiento, corregirlo, redarguirle. El pueblo del Señor le redarguía al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Todo el tiempo fue el de que cuando el profeta los mandaba, era para eso, para Ujú. mandarles un mensaje y darles, como decimos nosotros, en la conciencia, para que cambiaran su modo de pensar y se arrepintieran. Todo el tiempo ha sido eso. Entonces, hoy en día, nosotros como el que enseña, el que predica, siempre tiene que ser ese el mensaje. No es nada de enseñar de cómo hacerte millonario, Ujú. de cómo hacer cosas que no convienen, que no te sirven. Así ¿Verdad? es. Yo hablaba ayer con los hermanos y les decía, bueno, hay muchos que escriben libros Ujú. de cómo debes de ayunar, de cómo debes de Prosperar. prosperar, de que, qué dice el Señor acerca del dinero, etcétera, etcétera. Pero son libros que ha escrito el hombre Ujú. y que nosotros los podemos encontrar aquí. Solamente que la gente se le hace más fácil leer a alguien que ya escribe un libro que quiere que le digas lo que él quiere escuchar, Ujú. ¿verdad? No quiere leer por sí mismo lo que dice la palabra porque quiere que le digas al oído algo que le endulce, algo que le endulce el oído, como dice la misma palabra, ¿verdad? Sí. Entonces, la palabra, si somos nosotros maestros, tenemos que enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia, aunque no nos guste. Amén, amén. No, pues sí, ya como dijo, ¿verdad? Que muchas veces hoy en día, como dice, ¿verdad? Que hay ese tipo de libros. Y mire, yo la otra vez también en otro programa de la Mesa Redonda estábamos hablando, ¿verdad? De que por qué también debemos de estudiar la palabra, ¿verdad? Entonces yo también ahí comenté de que muchas veces sí vemos que hoy en día que hay muchos libros de varios escritores,
Pero yo, como digo, lo más, o sea, yo te recomendaría mejor así el que tú te compres un libro que te ayude a entender la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los comentarios bíblicos, los diccionarios. Algo que te ayude más a tu enriquecimiento espiritual. Ahora, todo eso de que cómo hacerte millonario, lo que sea, por ejemplo, si tú tratas de agradar a Dios en lo que tú puedes o en lo que más puedes, como dicen, el Señor te va a bendecir, ¿verdad? Como dice la palabra, busca, en Mateo 6:33, busca, Primeramente. busca primeramente el reino de Dios y su justicia, justicia. ¿verdad? Y todas las cosas que deseaban atrás o materiales se van a añadir por sí solas. Ujú. Amén. Amén. Fíjese, también Esdras tiene 4 puntos, hermano, A ver, ¿cuáles son, lo, hermano? que lo que estábamos hablando la otra vez también, la otra ocasión que estuve aquí, que era, decía que era humillar el corazón, humillar, investigar, obedecer y enseñar. Esos 4 los enseña Esdras allí, o eran los 4 puntos que él tenía como punta de lanza de Ujú. Esdras, que era un maestro, pero se humillaba ante el Señor. Y dice, inquiría, o sea, investigaba en la palabra. Todo maestro tiene que investigar día con día, todos los días investigar y aprender de las culturas, porque ahorita vamos a entrar en eso, que si no aprendemos de la cultura del tiempo de Jesús o antes de Jesús, Amén. no vamos a poder entender muchas veces la palabra, porque habla así. Por eso a muchos que aparte de que la misma palabra dice que el Espíritu esta palabra es de espíritu. Ujú. Entonces mucha gente carnal no la entiende, pero ya cuando venimos a Cristo, que tenemos el Espíritu, nosotros Amén, tenemos amén. que inquirir, buscar, investigar, pero estudiar la cultura del pueblo de nuestros antepasados, Amén. de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de diferente cultura. Así es. Estamos hablando de diferente gente que no tiene las mismas prácticas de nosotros. Y luego fíjese ahorita, ¿verdad? Ahorita como dice usted acerca de las culturas, que yo creo que ahorita va a empezar, ahorita también usted se va a adentrar en eso. Muchas veces que me estaba acordando de un versículo, ¿verdad? Que cuando Pablo le dice que las mujeres no se deben de cortar el pelo, ¿verdad? Entonces, si no sabes la cultura, no sabes por qué se dijo, Contexto. ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a Vamos- interpretar mal la- Y otro que es, hermano, que es el de que no uses alhajas Ajá, o la ropa. o la o ropa. ropa ostentosa. Ropa. Entonces, hay una mala interpretación porque no comprenden la cultura ni el sentido que lo estaba diciendo Pablo. O sea, todo lo entendemos a veces literal y a veces lo entendemos diferente. Ujú. O sea, no, porque no captamos, no Así es. entendemos, no leemos la cultura. No entendemos la cultura del pueblo judío, del pueblo de la antigüedad. Ujú. Entonces, por eso había muchas enseñanzas también, porque el Señor le decía al pueblo de Israel, no te mezcles con las otras culturas, Ujú. porque tenían otras costumbres muy Así es. paganas. Entonces, por eso, bueno, ¿por qué Dios no les permitía casarse con las otras culturas, verdad? Entonces, por eso es tan importante Aprender la cultura. aprender todo esto. Ujú. Amén, mi hermano, pues adelante. Mire, hay las palabras de Esdras era humillar, investigar, obedecer y enseñar. Entonces, hay unos conceptos que tenemos que tener bien claros Ujú. que nos van a abrir la mente y nos van a enseñar de cómo interpretar mejor la Biblia, cómo entender la palabra. Aparte de que usted debe de saber de que la palabra la podemos entender porque el Espíritu es el que te va abriendo el entendimiento. Amén. El Espíritu de Dios, que lo tenemos nosotros, que todo el que viene a Cristo es depositado en nosotros. Amén. Ahora, el Espíritu de Dios, como ustedes saben, no te va a recordar algo que tú no has estudiado. Ay, ay, ay. No te va a decir algo que tú no sabes. Cuando dice la palabra de Dios que os recordar lo que habrías de decir es en determinadas situaciones, en ciertos peligros o en ciertas confrontaciones como el que tenía Pablo a veces con los Reyes y gobernadores. con reyes y gobernadores, ya ustedes lo saben. Entonces, hay una mala interpretación a veces que la gente nada más porque lo lee dice, el Espíritu te hará de recordar. Y ellos dicen, no, pues el Espíritu me va a decir lo que voy a decir en la predicación, no necesito estudiar. Eso no es así. Y aparte, ahorita antes de que continúe, hermano, ¿se acuerda? Bueno, eso lo que está diciendo, se me viene en mente cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estuvo con sus discípulos.
¿Y qué es lo que pasó? Estuvo cierto tiempo con ellos, instruyéndolos, enseñándoles y todo, ¿verdad? Lo que estaban haciendo. No nada más así los agarró y ahora se váyanse a predicar o algo así, ¿no? O No. sea, los preparó y entonces como lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo decimos con humildad porque muchas veces cuando de repente uno dice que también debemos de tener conocimiento de la palabra, como que dicen, ya, como que eres un sabiendo eso, pero cuando el Señor dice, ¿verdad? Que el Espíritu te va a recordar como lo dijo usted, lo que tú hayas aprendido de la palabra. ¿Sabe algo que viene ahorita a mi mente? Es que muchas personas tal vez son personas de oración. Se meten mucho a oración y no tiene de malo orar. Antes es algo bueno que hasta la misma Biblia manda que es nuestra responsabilidad. Pero hay personas que son muy metidas en oración, pero no se meten igual con la palabra de Dios. Y algo que, ¿sabe, hermano? Ahorita que están diciendo esto es que yo entiendo que tenemos que ser de oración, pero también tenemos que ser personas de Biblia. Amén. Biblia, porque puede ser una persona de oración, pero sin el conocimiento, ¿qué le vamos a hablar a esas personas? Necesitamos también tener conocimiento. La oración y la palabra de Dios van de la mano. Amén, En la amén. mano, ¿verdad? Eso es lo que yo he entendido. Y hay personas que tienen mucha oración, pero poca palabra. Eh, dice que mucha gente cree que el Espíritu Santo sustituye al estudio y no, lo que hace el Espíritu Santo es hacer efectivo lo que estudiaste tú, que vaya con mucho impacto, porque si tú estudias todo lo que en base a lo que es, a lo que es- a lo- al versículo que estudiaste, que estás leyendo, si tú comprendes todo si tú comprendes todo lo que estás leyendo, estudias la historia, estudias todo lo que está, en qué sentido lo está hablando en el momento, a quién le estaba hablando, etcétera. Entonces, eso va con mucha más unción, porque Amén, no amén. cualquiera lo podría leer, persona Sí. que lo puede leer, pero si no comprende lo que está leyendo, no le va a dar ese impacto que trae. El Espíritu Santo es el que te va a hacer más efectivo, que lleve más punch, como decía un hermano, a esa palabra que tú estás hablando. Amén. Amén, Entonces, por eso dice, hay una palabra que se llama cosmovisión. Esta A ver. palabra dice que es la forma de ver nosotros a Dios. Es la forma de ver su palabra, es la forma de ver al mundo y es la misma forma de vernos a nosotros mismos. A ver. Si usted se fija, dígame una forma usted de otra religión, ¿cómo ven a Dios? Como un ejemplo a Jesucristo como profeta, lo miran Ajá. como profeta, como un ángel, otros miran como un ángel, otros nomás como un ser humano que fue bueno en este mundo. ¿Sí? Como el musulmán dice que Jesús fue un profeta y lo Así reconocen como es. profeta, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Ujú. Entonces, fíjese, esa es la forma de ver de ellos. No, ok. Ahora, ¿cómo es la forma de ver nosotros a Dios, al Hijo de Dios? Entonces, de allí parte de cómo nosotros obedezcamos a Dios y cómo enseñamos acerca de Jesús, ¿verdad? Amén. La misma Biblia de nosotros nos enseñamos que al que reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios, el Padre va a reconocerlo a uno como Hijo de Dios. O sea, sin Jesucristo nosotros no somos nada, Ujú. como el musulmán no reconoce a Jesús, pero no lo reconoce como deidad, como el que es el Hijo de Dios. O sea, como Dios mismo, vamos. Así es. Entonces, al no reconocerlo, no lo están viendo como Dios quiere que lo vean, ¿me entienden? Amén, amén. Entonces, esa es la forma de ver de la palabra cosmos, ¿verdad? Que dice cosmos de ver algo, de la visión, de la forma de ver de nosotros. Entonces, por eso dice, es la forma en que vemos a Dios, su palabra, el mundo y a nosotros mismos. ¿Cómo vemos al mundo nosotros? ¿Cómo vemos a la demás gente? ¿Y cómo le vamos a enseñar a la demás gente? O sea, no podemos enseñarle tampoco de la misma forma a un pueblo que ya conoce de Dios, a una persona que no conoce de Dios. Oh, ok, ok. Porque su cosmovisión es diferente a la de Es nosotros. diferente. Ujú. O sea, usted ya le predica a una persona que conoce de Dios y le habla de las maravillas de Dios, ¿verdad? Pero cuando le habla a una persona que no conoce de Dios, tiene que hablar de diferente forma, porque Así usted es. tiene que ver cómo ellos miran a Dios desde acá. Oh, ya. Por ejemplo, sin hablar más del catolicismo, ellos ven de una manera diferente, Ujú. porque ellos ven que Dios no puede castigar al ser humano, Ujú. que Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer lo otro, cuando la palabra está diciendo Sí, que lo contrario. va a venir juicio, sí. Y Amén. es lo que dice la palabra, así es. Pues sí, entonces
nos dijo, ¿verdad? Pero yo creo que va a seguir más con eso de cosmovisión. Como dijo usted, Sammy, ¿verdad? Me gustó eso, como que se entendió así de que, como, por ejemplo, si yo voy y le hablo a alguien, él va a tener una Concepto. forma de ver, un concepto, ¿verdad? Dios, entonces uno debe de saber cómo hablar a la Eso está persona. bien, porque yo haga de cuenta que yo estoy mirando enfrente, otro lo está mirando de otro lado, ¿verdad? Pero no tiene la misma visión que tengo yo. Y a veces adentro de la misma iglesia lo ven así, ¿verdad? Porque mire, Ujú. aquí entra también de a veces de las culturas. Ellos, de acuerdo a su cultura, ellos ven las cosas muy diferentes a como la vemos en México, que nosotros somos de México. Entonces, cada cultura tiene una visión diferente, una forma de ver las cosas diferente. Ujú. Pero en las cosas de Dios, todos tenemos que ver las cosas como las ve Dios. Lo que es pecado, lo que es santo es santo, lo que es rebeldía, etcétera. ¿De qué la forma la ve Dios? No podemos nosotros cambiarle la forma de ver al mundo de Ujú. cómo la ve Dios. Ok, ok. De Entonces, que muy la bien. interpretemos diferente, ¿verdad? Ya esa La misma palabra ha dicho, tú creíste que yo era igual a ti, dice el Señor. Ujú. Le dice al ser humano, tú creíste que yo era igual a él a ti, que yo era igual a ti, pero si aquí te pongo delante de ti todo esto, lo que hiciste, tus pecados, tus fechorías. Amén. 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 Amén, ¿no? Pues está bien, estamos bien, pues con esa palabra de, ya para los que nos están sintonizando, ¿verdad? Que como dijo usted, de cosmovisión es algo que, La cómo Dios ve, y nosotros debemos de ver así también como Él, en qué forma lo que dijo usted, eh, pecado es pecado, ¿verdad? Sí. No cambiemos de que no, que sí, pecado es pecado, santo, santidad es santidad. Amén. Hay otra, hermano, que se llama eh, ¿cómo vemos la perspectiva histórica de las Ujú. cosas? Dice, la propia desde la cual leemos la realidad que nos circuncida. O sea, eh, si nosotros vemos las cosas de la perspectiva histórica, de cómo vemos la historia del pueblo de Israel, cómo vemos lo que ha acontecido al ser humano desde siempre, dice, eso es lo que nos circuncida, eso es lo que nos rodea. Si lo podemos entender, si podemos entender la cultura, si podemos entender la historia, ¿por qué? Porque a veces, mire, vemos el Antiguo Testamento y vemos las cosas que le acontecieron Ujú. al pueblo de Israel, lo vamos a entender por qué le sucedió esto, por qué ahora estamos en esta situación nosotros, Así es. etcétera. Entonces, todo eso cuando lo empezamos a entender las culturas, las perspectivas, desde que lo vemos desde acá, porque la otra ocasión les decía yo, vemos el Antiguo Testamento y es para analizar, recapacitar todo lo que le aconteció al pueblo de Israel para que hoy en día nosotros no lo hagamos. Así es. Que veamos qué le aconteció al pueblo, los castigos que le vinieron y que el día de hoy nosotros lo evitemos para que no nos pase lo mismo. O sea, entonces, dice, está el otro punto, dice, está condicionada por factores internos y externos, cultura y personalidad. La cultura judía es muy diferente a la cultura mexicana. O a la cultura mexicana es muy diferente a la cultura de Centroamérica. Así es. Y la de Centroamérica a la de Sudamérica, etc. Entonces, y la cultura de nosotros es muy diferente a la cultura norteamericana. Tenemos diferentes, pues sí, diferentes maneras de hablar, maneras de decir las cosas, Ok. etcétera. Entonces tenemos que entender cómo ver esas culturas, esa personalidad del judío. Entonces, o sea, no sé si usted se acuerda ahorita, a ver si no lo agarro Sí. prevenido, pero creo que la otra vez usted me estaba comentando acerca de que muchas veces queremos llevar la cultura. No sé si usted se acuerda algo de eso que me platicó. Sí, cuando vamos a evangelizar, Ajá, sí. ándele, a Bueno, eso lo aprendimos también en el instituto, que el maestro nos dijo que muchas veces cuando vamos a evangelizar vamos más bien a imponer nuestra cultura, imponer todo lo que nosotros sabemos, como lo sabemos hacer, lo queremos imponer, cuando en sí se nos está olvidando el verdadero significado del evangelio, que Dios no nos mandó a cambiar culturas, Ujú, a imponer culturas, nos mandó nomás a predicar el evangelio y la cultura, pues eso es dependiendo ya de cada quien. Porque, un ejemplo, para nosotros tal vez no es muy bien el tomar, ¿verdad? Ujú. Pero si me parece que si vas a Alemania, para ellos no tiene nada de malo tomar, ¿verdad? Sí, para Europa. Para algo así. Europa, en Francia creo que es una copita de vino, ¿verdad? Ajá. Porque eso es parte de su cultura.
Es parte de cultura. Eso no tiene ya nada que ver con, digamos, con el evangelio. Jesucristo dijo, ve y predica el evangelio, y no ve e impone culturas, ¿verdad? Ujú. Porque cada cultura es diferente. Amén. Entonces eso es lo más o menos lo que se refería aquí en lo que nos estaba Sí, y por explicando. ejemplo, porque lo que te enseña en la Biblia era la cultura del pueblo de Israel, Ujú, antiguamente. Acuérdense que habla del vino, que hablaba, era una cultura que le gustaba tomar vino. ujú, Lo tomaban como una bebida natural. ujú, Ahora, el consejo que da la misma Biblia acerca del vino es que no os embriaguéis con ujú, vino. Y que el maestro le dice a Timoteo que no sea dado al vino. O sea, hay consejos de acerca del vino, pero también hay que la cultura le gustaba tomar y era fiestera. ujú, Entonces tenemos que entender eso, que era fiestera, que había unas formas adecuadas de vestirse, que había una ujú, forma muy diferente de actuar y que aún hoy en día hay mucho, el pueblo de Israel sigue guardando sus tradiciones, ujú. sigue guardando todo lo que sus ancestros guardaban. Fíjese que ahorita, bueno, no sé si vaya de acuerdo, me acordé de un hermano también que él dio un ejemplo y dice que me parece que una hermana vino de allá de África. Entonces dice que ella, allá están acostumbrados, creo que la mujer usa un estilo como pantalón y Ujú. el hombre usa como una túnica. Entonces cuando vino aquí dice que vio a las hermanas con falda y como que ella o sea, lo vio mal. O sea, como dicen, o sea, en su cultura para ellos como estilo traer un vestido como pantalón es normal. Entonces, o sea, lo que voy es de que muchas veces se ve que nosotros nos peleamos, no, que ahí dice que no use pantalón o que no use esto y aquello. Pero, como dice usted, o sea, las culturas tienen que ver, ¿no, hermano? La cultura son diferentes. Eso es lo que Así tenemos es, que primeramente que ver. Las culturas Eh, son saber diferentes. distinguir. Y, Sí. y mire, y ahí es donde entra a veces el legalismo. Ujú, Quieren imponer, porque hay algunas iglesias, ¿verdad? ujú, En el cristianismo que les imponen a la mujer a no usar aretes, a no usar falda, a no usar joyas, a no pintarse, a no arreglarse, a taparse cuando entran al Velo. templo, etcétera. Pero no han comprendido que estamos en una cultura muy diferente y al tú imponerle a alguien algo, le estás imponiendo una religión y no le estás imponiendo una enseñanza. O ujú, sea, ¿qué es lo más importante de la Biblia? Lo que enseña la Biblia es enseñar a amar a Dios. ujú. De acuerdo, cuando tú enseñas a la persona a amar a Dios, la persona va a cambiar su modo de vivir, su modo de actuar, de acuerdo como el Espíritu Santo le redarguya. Pero si tú quieres imponer una ley, si tú quieres imponer una regla, tú estás metiendo una religión, y no Ujú, estás metiendo, y eso, acuérdese, que al Señor mismo lo criticaron, le dijo, te tocamos flauta y no bailaste. ujú, Y te juntas con borrachos y prostitutas y le decían bebedor y comelón. O sea, no le dabas gusto. ¿Por qué? Porque él no era lo que, y eso la cultura lo tenían allí. Pero el Señor lo que enseñaba, él quería que la gente aprendiera de su Padre, que había sido enviado por el Padre para que la gente alcanzara salvación. Hay amén. muchas cosas que son secundarias y las hacen mucha gente primarias. ¿Sí me Así es. entiende? Amén. Bueno, lo que estamos hablando de esto es de que forma parte de lo que es la cosmovisión, La ¿verdad? La cosmovisión. forma Ah, de ver las cosas. ok. Bueno, hermano, pues, ¿tiene otro punto más o...? Sí, está la contextualización. Mire, la contextualización viene de la palabra, obviamente, contexto, ¿verdad? Ujú, ¿De qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Por ejemplo, aquí leímos la carta de Esdras. Esdras. Esdras está hablando acerca de la palabra de Dios y las ordenanzas y cómo le está hablando. Pero ¿a quién le estaba hablando? El pueblo estaba en el exilio y no ujú, habían escuchado palabra por mucho tiempo. Y Esdras era un profeta del Señor, que igual que Nehemías y otros, y Jeremías estaban en un país lejano. ujú, Pero ellos eran muy, vamos a decir, conservadores, eran muy celosos de la ley, celosos amén. del Señor. Hablamos de los tres que aventaron al fuego, hablamos de Ujú, Daniel. Todos ellos lo llevaron al exilio, pero ellos obedecían la palabra en el exilio. así es. Entonces, cuando tú estás leyendo un versículo y no hablas acerca de lo que acontece alrededor,
no le estás dando un entendimiento a lo que estás leyendo y estás malinterpretando eso. O sea, y en la actualidad, pues tenemos que hablar de lo que estamos viviendo en la actualidad. Ujú. Pero al mismo tiempo tenemos que hablar de lo que ocurría en aquel momento, con las culturas que ya acabamos de hablar, con las formas de vivir, con las faltas que estaba teniendo el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, dice, es el proceso de transportar un mensaje de la escritura hasta nuestros días, sin violentar, sin violentar su sentido original, pero propiciando ahora el mismo impacto que tuvo en los oyentes de aquel tiempo. Amén. Por ejemplo, hoy leemos Esdras 7 y 10, y Esdras se los está leyendo a los de Del exilio. a los del exilio en ese momento, que no habían Ujú. escuchado palabra por mucho tiempo. Pero ahora se lo leemos al pueblo de aquí y tenemos que hacerlo que el pueblo de aquí lo entienda, pero que lo entienda de la misma manera que lo entendían Ujú. ellos. Amén, amén, ¿no? ¿Sí me entiende? Amén, amén. Dice, nuestro contexto histórico es totalmente distinto al contexto histórico de la escritura. Y volvemos a repetir de lo que estábamos hablando ahorita. ¿verdad? Ujú. Eh, muchos, por eso quieren a veces, como el pueblo del Islam, el Islam dice que cuando una persona se convierte al Islam, Ajá. no importa de qué religión haya sido antes, tienen que vestirse y obedecer las reglas de ellos. Así es. ¿Por qué? Porque así lo tienen especificado. Son reglas que ellos tienen. Porque quieren guardar toda la misma tradición de ellos y la misma religión, pero la Biblia a nosotros no nos manda a hacer eso. No nos manda a guardar todo eso. Nos manda a que enseñemos o a que enseñemos en la actualidad las mismas ordenanzas que se le daba al pueblo de Israel, pero estamos ordenando ahora, enseñando a un pueblo que es ahora mexicano, hondureño, salvadoreño, brasileño, Ujú. etcétera, de diferente cultura. Todos en sí tenemos nuestras culturas, pero todos debemos obedecer la palabra como la debía de obedecer el pueblo de la antigüedad. Amén, amén. No sé Sí, si tenga pues alguna no, pregunta. no, pues no sé si ahorita que usted dijo, ¿verdad? Acerca de eso de que del contexto histórico, ¿verdad? Como ya ve que dice la escritura ahí en 1 Corintios 7, ¿verdad? Dice que si fuiste llamado gentil, quédate gentil. Si fuiste llamado judío, pues quédate como un judío. Entonces, como dicen, en una forma de que muchas veces uno, como lo que está hablando del Islam, o sea, te vas te vas al Islam, pero debes de vestirte a lo mejor como ellos o hacer eso. Entonces, pues como dice usted, la palabra del Señor pues nos dice, si tú fuiste llamado así, claro, debe de haber ese cambio en nuestra vida también, ¿verdad? Exacto. Porque pues no creo que no sé, si hacemos algo diferente y vamos a seguir igual, pues no, o sea, hay un cambio en nuestra vida. Exacto. A ver. Lo que pasa es de que ellos quieren imponer lo que ellos dicen, Ujú. porque así lo dice según su libro del Corán. Pero en la Biblia lo que nos enseña es algo totalmente diferente, que es a obedecer la palabra de Dios, a andar en santidad, a obedecer a Dios, cosas que son esenciales para el cristiano, no tanto en la vestidura, porque nosotros tenemos a alguien que nos redarguye y ese es el que nos enseña, que es el Espíritu Santo. Entonces, en base a eso es que nosotros estamos viviendo. O sea, como un cristiano, como Ujú. una cristiana, tiene que vestir, nosotros le podemos enseñar y a medida que va pasando el tiempo, ella va a ir aprendiendo. Amén, amén. Pero no es decirle, tienes que vestir de falda larga como vendía, les está diciendo aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque no es lo principal. Lo principal es que la persona se convierta a Cristo y que viva en santidad. Amén. Lo demás viene, que el Señor te va a ir enseñando a medida que pasa el tiempo. Entonces, Amén. nosotros tenemos que enseñar que en nuestra historia, nuestra vida de mexicano como somos nosotros es muy diferente al americano. Y Así algunas es. costumbres el americano las tiene todavía, y aún siendo cristiano, para ellos no es malo. Entonces, tenemos que entender las culturas y saber saber enseñar al americano lo que es lo principal, que es obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Dice, hay otro punto, hermano, que A dice, no ver. se trata de imponerle el significado a la escritura. ¿Qué entienden por no se trata de imponerle significado?
No O se sea, trata de imponerle, o sea, de... darle otro significado del cual ya dice. exacto. Ujú. A ver si ustedes nos pueden dar algo que usted entienda, o sea, no es de lo que yo diga, Ujú. es de lo que dice la palabra. El problema es que cuando no tenemos la preparación adecuada, le damos un significado a lo que dice aquí. Ujú. Decimos, yo creo que dice esto, yo pienso que dice así. Ujú. Hay un error. No, es lo que dice la palabra. Lo que dice el texto. Lo que dice, ustedes hablaron la otra vez, ¿no? Sí. O aparte, perdón hermano, No, no. ahorita, aparte, como dice usted, y si no está ahí, pues como dice, no agregarle en la forma de que cuando Eva se comió la manzana. Pues, sí, que en sí no, la Biblia no dice que el fruto prohibido, pero ya uno dice, no, es que la manzana, por algo también que nos han dicho. Sí. No, sabe hermano, algo que en el instituto nos enseñaron es que, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, usted escribe una carta a Martín, ¿no? Y usted dice, brother, ¿cómo está esto y lo otro? Espero que esté bien, ¿verdad? Pero usted en el texto, usted ya le dejó plasmado lo que usted quería decir, ¿verdad? Ajá. Y en el instituto recuerdo que nos hacían una pregunta, ¿quién es el que decide el significado del Ujú. texto? ¿El que lo escribe? ¿El que lo lee o el texto? ¿Quién es el que dice qué es lo que el significado en sí? Entonces recuerdo que todos dicen, no, pues el que lo lee es el que decide qué es el significado, otros no, pues el texto, no, otros el que dicen, no, es que el escritor. Y en sí, el que decide qué era lo que quería decir es el escritor. Y Dios ya dejó plasmado lo que quiere decir, ¿verdad? Muchos de otros han tratado de, podría decir, de torcerlo, de ponerle en sus palabras, pero en sí ya Dios lo dejó plasmado. Esto es lo que dice y no le puede cambiar. Sí, porque, por ejemplo, una cajera del banco ya tiene los billetes hechos, ¿no? Ella no le puede cambiar el valor al cantidad, billete, ajá, ya ajá. lo tiene allí y va a contar los billetes tal y como están. Nosotros, ¿por qué? Porque así viene especificado por el gobierno. El billete de a 100, billete de a 100. No le puede dar el valor al billete de a 100 valor de 50 porque estaría adulterando, alterando el valor del billete. En la misma palabra, si tú no le dices lo que el mensaje, lo que está diciendo el mensaje, pues estás dando un mal mensaje, una mala interpretación del escritor, o sea, del que te demanda el mensaje. Eres un mal mensajero. Amén. Y aparte, Entonces, perdón, creo esto aquí en sus notas dice que eso se le llama la eisegesis. Ya la otra vez usted comentó algo de eso, pero para los hermanos que no sepan, que como diciendo que dijo, ¿verdad? Que quedan patinando. Que es es que eisegesis, ¿verdad? exégesis es darle la justa interpretación. Eisegesis es darle una interpretación errónea o darle tu propia interpretación. Pues yo Ok. creo que dice aquí así. Ok, O ok. yo pienso que dice así. No, es darle la justa interpretación, que es el exégesis, es darle el contexto adecuado a la escritura, la interpretación correcta a la palabra, para que la gente entienda la palabra, el mensaje correcto. Y ya para terminar, hermanos, no creo que ya se nos fue el tiempo, yo creo, no sé, Amén, usted amén. me Sí, diga. no, sí. Para terminar, a ver, hermano. Dice, es un diálogo entre las dos fronteras, histórico y contextual. O sea, vamos a ver, nosotros somos los intérpretes del tiempo atrás Ujú. al tiempo actual. Sabiendo interpretar la misma palabra, dando ejemplos de la historia, hablando de lo que pasó antiguamente, usted ya nos lo habla muchas veces, de cómo llevar un mensaje desde la antigüedad. O sea, Ujú. fíjese, ¿cómo interpretamos la guerra de David? Ujú. O sea, la pelea de David contra Goliat. Sí, ¿Cómo la así. interpretamos el día de hoy? Ujú, Hoy le damos así es. que el Goliat Son los problemas. son los problemas, ¿verdad? Pero en sí no es así. Ujú. Era una guerra literal, es una guerra, una pelea literal donde mató a un gigante. Eso es lo que dice. Ujú. Ahora, nosotros la interpretamos porque queremos darle un mensaje espiritual. Amén. Entonces, cuando transportamos el tiempo histórico al día de hoy, le damos esa interpretación para que la gente entienda en sentido espiritual. Ujú. Entonces, dice, ya para terminar, dice, es el intento de devolverle la frescura a la Biblia aquí y ahora. Nosotros somos los que le damos la interpretación correcta y es algo cómico, ¿verdad? A ver. Los que no dejan dormir a los oidores. Si usted deja dormir al que está escuchando, no está captando la atención, Ok. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darle la frescura
al texto de lo que está leyendo, darle esa justa visión, esa justa, o sea, darle esa justa interpretación al versículo que está usted leyendo aquí y ahora, como dice aquí. Entonces, nosotros como intérpretes de la palabra, tenemos la responsabilidad de enseñar correctamente, de saber dar el mensaje a la gente que lo escucha, para que lo aprendan correctamente de la historia, de lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento, que ahorita estamos estudiando el Apocalipsis. Usted entiende que cuando leemos Apocalipsis estamos hablando a veces del futuro. Entonces tenemos que ver cómo va a acontecer el futuro, tenemos que darle esa justa interpretación de lo que habla la Biblia para que la gente capte. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, yo sé que este es un tema muy amplio y le damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Miguel Amén. Juárez, ¿verdad? Amén. Que pues como siempre está, como dicen, listo y presto, ¿verdad? Amén. Para apoyarnos. guerrerear. Sí, y este es un tema muy extenso. Esperamos en el Señor que más adelante, ¿verdad? Otra vez esté aquí el hermano continuando, porque pues esto no es de que... se puede decir que es una enseñanza... No, tiene mucho, hermano. Tiene mucho, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco y lo más esencial. Y bueno, por mi parte es todo, mis hermanos. Me gocé con la enseñanza. Esperamos que también ustedes se hayan edificado y le dejo lugar a mis hermanos para que se despidan. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. Esperamos, como dice, que haya sido de mucha bendición. Yo siempre lo que les recomiendo es que estudien la palabra del Señor. Si pueden, si tienen los recursos, estudien, hermanos, estudien. Amén. Porque es algo necesario, es algo en la vida cristiana, algo que uno debería ya de saber estos conceptos, pero que muchas veces no, ¿verdad? Por muchas causas no lo hacemos, pero si puede, compre libros de hermenéutica, y estudie profundamente en la palabra del Señor y nos vemos, si Dios no ha venido aquí, el próximo martes a la misma hora, amén. Y le dejamos el lugar al hermano para que despida. hermano. Hermanos, que Dios los bendiga y aquí nos vemos la próxima ocasión si me invitan. Recuerden que un cristiano preparado jamás será engañado. Que el Señor los bendiga y nos vemos a la próxima. Amén. En su programa te lo dijeron o lo investigaste. Amén. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el